Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Panamá está dando pasos precisos hacia el socialismo del siglo XXI. Dos estrategias fundamentales que están en el manual de estos regímenes ya se están cumpliendo. La toma de las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, y la violación a la libertad de expresión. Panamá, rumbo al socialismo del siglo XXI. Zulay Rodríguez sigue todas las normas y estereotipos de los representantes del socialismo del siglo XXI que llegan a gobernar con discursos populistas valiéndose del desencanto de los ciudadanos con los partidos políticos y los gobiernos que han defraudado a los electores. De nada vale, y en esto tenemos experiencia, que quienes hemos sufrido en carne propia los efectos del totalitarismo, alertemos a los demás países de no cometer el error de escoger a este tipo de líderes, pues el final termina siendo el mismo. Arrastrados por el populismo, escogen al tirano que se eterniza en el poder, acabando con la libertad. Punto. Zulay Rodríguez miente descaradamente valiéndose de un público cautivo que se niega a revisar hechos y a contrastar verdades. Miente incluso al referirse a líderes mundiales y a sus políticas. Duque deja en la calle a Zulay. El 12 de febrero del 2021, Zulay Rodríguez cuestionó a Colombia por perseguir al inmigrante venezolano. Yo no soy Colombia. Colombia les han tirado tanquetas y les han cerrado fronteras. El presidente de Colombia, Iván Duque, 9 días después, el 11 de febrero, desmintió a Zulay Rodríguez. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero. Hasta sobre Biden se atrevió a mentir. Zulay Rodríguez interpretó a su conveniencia unas palabras del presidente de Estados Unidos sobre inmigración. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dijo a los migrantes que no vayan a los Estados Unidos y le desalentó a los posibles migrantes de ir a los Estados Unidos bajo su administración, porque hay reforma migratoria. Ningún país es de frontera. Pero Biden y sus aliados habían hablado claro y fuerte días antes. Hola, es el senador Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado. Hoy es un día de gran alegría. Después de años de promesas falsas hechas por la administración anterior, la decisión de hoy de ofrecerle el estatus de protección temporal a los venezolanos en los Estados Unidos marca una gran victoria en nuestros esfuerzos para crear un sistema migratorio más justo y sobre todo humano. Como el demócrata que ha liderado estos esfuerzos en el Senado,
Le quiero dar mi más profundo agradecimiento al presidente Biden por cumplir con su promesa de apoyar al pueblo venezolano. Gracias a las acciones de hoy, más de 300,000 mujeres, hombres y niños venezolanos estarán protegidos de la deportación y no tendrán que vivir con miedo de ser regresados a la catástrofe humanitaria del régimen de Maduro. Los venezolanos elegibles recibirán un estatus legal temporal, una autorización de trabajo y una oportunidad de vivir en paz y con seguridad. Gracias a esto, nuestras comunidades serán más fuertes y prósperas. El seguir deportando a los venezolanos a la tragedia en el país de Venezuela bajo el régimen de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza contra nuestra seguridad nacional y que no son bienvenidos en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional es precisamente lo contrario. Al apoyar al pueblo venezolano, le estamos dando un golpe al régimen de Maduro que durante años ha privado a su propio pueblo de la educación, la atención médica, las libertades básicas e incluso un plato de comida. Con esta decisión le estamos enviando un poderoso señal a nuestros aliados y competidores de que los Estados Unidos está nuevamente comprometido a la causa de la democracia. Esto solo es el comienzo. A nuestros hermanos y hermanas venezolanos estadounidenses, esta victoria es de ustedes. Adelante. Es muy difícil contrarrestar en la región la epidemia del socialismo del siglo XXI si los líderes de opinión y sobre todo los periodistas de cada país no se suman a la tarea de concientizar al ciudadano. Un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado en marzo del 2021, ya expresa preocupación por la violación a la libertad de expresión en Panamá, refiriéndose específicamente a la diputada Zulay Rodríguez Lu. Violencia y acoso. En enero, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, demandó al periodista Mauricio Valenzuela de la página web Foco Panamá en una corte de familia con cargos basados en violencia de género, infringir los derechos de un menor y de atacarla a ella en su libertad e integridad personal. Valenzuela había realizado una investigación periodística en la que Zulay Rodríguez aparece involucrada en un caso de tráfico de oro. Rodríguez solicitó una orden de restricción contra Valenzuela y limitar el uso de tecnología y equipos electrónicos en su contra. En febrero, Rodríguez alegó que Valenzuela había violado la orden de restricción, pero un juez desestimó el caso en julio. Mauricio Valenzuela explicó de manera impecable el caso en el podcast Sin Nombre. Mauricio, ¿por qué te pusieron esta querella penal de violencia de género? ¿Violentaste a la diputada? A ver... Todo se da justamente por un reportaje que sacamos en Foco, junto con el diario La Prensa, sobre un actuar de la diputada como abogada, en la que unos clientes de ella, específicamente un mexicano que se llama José Luis Penago, la acusa de haberse quedado con varias decenas de lingotes de oro que se suponía que ella tenía que liberar para él, ¿no? Al final utilizan una artimaña legal bastante cuestionable, en la que a través de poderes súper amplios junto a un cómplice que ella tiene, que se llama Rafael Araúz, que ya está vinculado en varios casos bastante cuestionables, se hacen poderes mutuos, contratos mutuos que nunca su cliente firma o ve. Sale este reportaje en portada de La Prensa, lo saca Foco, lo reflejan bastantes medios de comunicación, y el día 2 de enero, cuando la diputada va al inicio de sesiones de la Asamblea, le hice una pregunta muy fácil y básica. Señora diputada, ¿tiene usted o no tiene el oro? ¿Tiene usted el oro o no lo tiene? Y eso fue... Ya saben que you never go full Zulay, ¿no? De que, empezó a decirme que eso era porque era mujer. Yo,
Porque es que aquí se le olvida a la diputada que ella es diputada de la nación, ¿no? Es diputada del primer órgano del Estado, es una funcionaria pública y no cualquier funcionaria pública. Es una de las funcionarias públicas más importantes de este país. Su vida, su actuar privado, su actuar comercial, su actuar legal, su actuar público está sometido al escrutinio del país entero. Y justamente sacamos a relucir información en base a pruebas. Nosotros no especulamos, no bochinchamos. Incluso tú fuiste parte de esta investigación. Ahí no hubo bochincha, ahí hubo pruebas, papeles de fiscalía, papeles de aduana. Ya simplemente pues ella se escudó lamentablemente en una situación bastante muy importante y delicada ahorita mismo en el país, que es la violencia de género. En la descripción de este video dejaremos el link para acceder a la investigación realizada por Mauricio Valenzuela sobre Zulay Rodríguez. Callar a la prensa y someter al Poder Judicial al mandato central es la estrategia primordial de estos líderes totalitarios. En Panamá, lamentablemente, ya se han dado los pasos iniciales para callar a la prensa, pues los medios más importantes responden a intereses partidistas. Next TV, Diario Crítica y Panamá América le pertenecen a Ricardo Martinelli. Telemetro y RCP son un holding propiedad de Medcom, el principal donante de la campaña de Nito Cortizo. TVN, que es uno de los medios más importantes, es abiertamente partidario del gobierno de Nito Cortizo. El diario La Estrella lo maneja el PRD a través de un fideicomiso conformado por 4 militantes del partido. El diario La Prensa ha sido el más independiente y por eso le han pasado factura, hasta el punto de prácticamente quebrarlo, y ha ido desapareciendo paulatinamente. Con las pérdidas económicas sufridas por los medios durante la pandemia, el gobierno asignó un presupuesto de $11 millones, lo que obviamente influye en el silencio de los medios. El único medio que en Panamá hace investigación periodística independiente es Foco Panamá, que ha logrado sumar casi 200.000 seguidores y cuya página web es la más leída y de mayor credibilidad. La toma del Poder Judicial por parte del Poder Central es otro paso estratégico que está en el manual del socialismo del siglo XXI. Recientemente, Arquesio Arias, diputado del PRD, compañero de partido de Zulay Rodríguez, fue absuelto de un cargo de abuso sexual contra 2 mujeres, entre ellas una menor de edad, a pesar de que todas las pruebas estaban en su contra. Los magistrados son corruptos, que él es un violador. Luego de más de 8 horas de deliberación, la noche de este viernes el Tribunal de Juicio, compuesto por los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, declaró no culpable al diputado Arquesio Arias de los delitos contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de 2 mujeres, incluyendo una menor de edad. La decisión se tomó con una mayoría no calificada de 5-4, es decir, sin la cantidad de votos necesarios para un fallo contrario de culpabilidad. Ciertamente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de no culpabilidad, un fallo con una mayoría no calificada. Esto significa pues que no hubo la cantidad de votos necesarios para un fallo contrario, ¿no?, de culpabilidad. En ese sentido, nosotros como representantes de las víctimas pues tenemos que decir que nos sentimos con sentimientos encontrados, porque ciertamente se cumplieron con todos los pasos, con todo el procedimiento y se trajeron las pruebas que eran a nuestro entender pues suficientes. Las jóvenes, mis representadas, se mantuvieron fuertes hasta el último momento, todavía en este momento están aquí en los estrados del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. El periodista Daniel Lopera del portal web Foco Panamá explicó esto en un video. En menos de un mes, nuestra ilustre, iluminada e inigualable Corte Suprema de Justicia ha dicho que 1. El Ejecutivo no tiene que pasar por la Asamblea ni invocar la Constitución para eliminar garantías fundamentales. 2. Los diputados pueden mentir, amenazar e insultar a ciudadanos desde su curul y no podemos detenerlos. Y 3. A pesar de que la mayoría de la Corte dijo que Arquesio era culpable, sigue libre por la calle porque no fue la mayoría que dice la ley. Y así, hasta que la Corte no decida ponerse los pantaloncitos, seguiremos con una justicia coja. Piénsalo. Zulay Rodríguez Lu hace alarde de cómo maneja a su antojo la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Vamos a ver cómo ella le responde a un comentario en sus redes sociales a uno de sus seguidores. Dice: lo que pasa es que la Asamblea, por mandato constitucional, entra en receso la otra semana,
Pero tranquilo, en los próximos días estaré presentando una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y eso congelará el proceso hasta que se falle el fondo, que puede ser fácilmente en 2 años. Esto es refiriéndose a lo que la diputada Zulay Rodríguez Lu está tratando de hacer para evitar que más de 100.000 extranjeros puedan regularizar su situación de forma permanente en Panamá, a pesar de tener 5, 10 y hasta 15 años ya viviendo en el país centroamericano. Lamentablemente, y esto tenemos que decirlo ya al final de esta serie, que no significa que hemos terminado con la investigación. La serie termina aquí, pero nosotros vamos a seguir trabajando sobre todo en la acusación internacional que se va a hacer contra Zulay Rodríguez Lu por crímenes de odio, precisamente por su discurso xenófobo, ¿no? Pero en Panamá se están dando todos los pasos necesarios para que el Foro de Sao Paulo, representado por los tiranos del siglo XXI, se apodere de todas las instituciones. La única forma de evitarlo es concientizar al ciudadano. Es papel de los medios de comunicación, es papel de los generadores de opinión, pero también es el papel de cada uno de los ciudadanos conscientes que entienden la gravedad de lo que significa que estos tiranos se apoderen de los países, porque no dejan o tratan de no dejar jamás el mandato y además acaban con todas las libertades. Hasta aquí ha llegado nuestra serie, que nos ha tomado bastantes meses de investigación a especialistas y que pues yo encabecé como periodista de investigación, pero agradezco incluso y sobre todo a las personas que de forma anónima colaboraron con este trabajo que ha sido tan minucioso y tan arduo. Quiero decir que si alguna persona se ha sentido ofendida por lo que aquí se ha dicho o considera que es mentira lo que aquí hemos difundido, tiene todo el derecho a pedir su réplica y nosotros se la daremos siempre y cuando traiga pruebas contundentes de que lo que aquí se ha dicho es falso. Pero todo lo que ustedes vieron fueron hechos contrastados. Así que el próximo paso que vamos a seguir es introducir la acusación contra la diputada Zulay Rodríguez Lu. Muchísimas gracias.